Esta es una serie para adultos que fueron introducidos a la Biblia cuando eran niños, pero también es una serie para adultos que fueron introducidas a la Biblia como adultos, pero por adultos que fueron introducidos a la Biblia como niños. Porque de cualquier manera, la mayoría de nosotros conocemos algunas historias de la Biblia, pero muy pocos conocemos la historia de la Biblia. Es decir, cómo se hizo la Biblia. Y entender cómo obtuvimos la Biblia es casi tan importante como saber lo que hay en la Biblia. Porque como vamos a ver, la historia de fondo arroja una enorme luz sobre la historia de la Biblia. Ahora, cuando éramos niños, ¿era importante que supiéramos cómo llegó a existir la Biblia? Probablemente no. Nos habríamos aburrido muchísimo y no nos interesaría en absoluto, así que no era gran cosa. Pero como adultos, este es un tema extraordinario, extraordinariamente importante y es una historia fabulosa. Y fabulosa porque si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias en la Biblia. De hecho, algunos de ustedes se han alejado de la fe o tienen amigos o familiares o hijos que se han alejado de la fe. De hecho, tal vez lo están viviendo en este momento. No has estado en la iglesia por mucho tiempo o alguien te invitó y no le has dicho a la persona que te invitó o no le has dicho a esa persona que está sentada junto a ti o tal vez no le has dicho a la persona con la que estás casado o incluso a tus padres. No les has dicho, ¿saben qué? Es que yo no lo creo o al menos ya no lo creo todo. Y es comprensible porque si no conoces la historia de la Biblia es muy difícil seguir abrazando las historias en la Biblia. Y el problema es que la forma en que obtuvimos nuestras Biblias no es la forma en que el mundo obtuvo la Biblia. Para el momento en que obtuviste tu primera Biblia, una de estas, esta había sido capitulada, versificada, tenía pie de página, estaba en español, las palabras de Jesús en rojo, había mapas, había títulos, había encabezados, había todo tipo de referencias cruzadas, había una concordancia inclusive. Cuando recibías tu Biblia, ya estaba todo hecho. Pero no es así como el mundo obtuvo la Biblia. Y la historia de cómo el mundo obtuvo la Biblia arroja una luz extraordinaria y nos da una visión de las historias de la Biblia. Ahora, mi primera Biblia no se veía así. De hecho, mi primera Biblia era azul, era mucho más pequeña y tenía un dibujo de Jesús con una ovejita. La cosa es que cuando recibieron su Biblia, si recibieron su Biblia como yo cuando eran niños, probablemente nos dijeron cosas similares. Nos dijeron algo como, esta es la palabra de Dios, toda es verdad, vive de acuerdo a ella, ¿no? Pero no sé qué clase de palabras te dijeron a ti dependiendo de la edad en la que estuvieras. Y por supuesto que creíamos lo que nos decían porque eran adultos los que nos los decían y entonces creíamos. Ahora, si eres como yo, siempre has respetado y tenido en alta estima la Biblia. Y yo era un niño muy inusual. Cuando empecé a leer, y realmente he leído la Biblia a lo largo de toda mi vida, en cada etapa, incluso cuando estaba en la secundaria, en la universidad, siempre he leído la Biblia. Pero incluso en la forma en que recibí la Biblia, la cual amo, no es la forma en la que la recibió el mundo. Ahora, tu situación puede ser muy diferente. Tal vez no te dieron una Biblia cuando eras niño. De hecho, tal vez fuiste a una iglesia o tal vez tuviste una tradición religiosa o ni siquiera la tuviste o tuviste esta tradición donde ni siquiera te animaron a leer la Biblia porque el pastor o el sacerdote era responsable de decir a todos en la iglesia lo que estaba en la Biblia y de decirles cómo entender la Biblia. Pero independientemente de la forma en que uno se haya criado con la Biblia, la verdad es que para la mayoría de nosotros desarrollamos una comprensión de un respeto por la Biblia no basado en su lectura, porque la realidad es que muy pocas personas leen. Basamos nuestra comprensión en lo que otros nos contaron sobre la Biblia y las historias que nos dijeron y las historias que nos contaron selectivamente porque escogieron qué decirnos como estudiantes de secundaria y finalmente como adultos. Pero de cualquier manera, independientemente y de nuevo, puede ser que no haya sido criado en una tradición cristiana en absoluto, pero incluso si no has sido criado en ningún tipo de tradición cristiana, incluso si nunca has leído la Biblia, tienes una perspectiva o tienes una especie de actitud o creencia sobre lo que la Biblia es y lo que la Biblia no es. Así que sin importar de dónde vengamos, lo que sucede es que todos nosotros llevamos nuestra perspectiva de la Biblia de la infancia a la edad adulta. Ahora,
Para muchos de nosotros, si la Biblia lo dice, es real. Eso lo resuelve. Pero para muchos de ustedes, aquellos que tal vez ni siquiera fueron criados con la Biblia, no es tan simple. Porque en algún momento alguien les señaló las cosas que dice la Biblia y además las partes de las que no hablaron en la escuela dominical, esas quedaron a un lado. Las partes de las que no hablaron en la iglesia. De hecho, puede que te encuentres en una situación en la que te hayas llamado la atención de tus padres o a lo mejor tuviste alguna plática con tu pastor o con un sacerdote sobre algunas de las partes que se omitieron en la escuela dominical o que se omitieron en la iglesia, en la reunión, y te encuentres con un tiempo muy difícil para reconciliar lo que encontraste en la Biblia con la realidad en la que vives y el mundo en el que vives. Y eres una persona honesta, así que simplemente no lo podías dejar pasar de lado. Así que tal vez debido a lo que descubriste sobre la Biblia o en la Biblia, te alejaste. O tal vez estás considerando alejarte. Así que sin importar de dónde vengas y sin importar cómo fuiste introducido a la Biblia, esta es una serie muy, muy importante. Ahora, tal vez te sorprenda saber que la historia de la Biblia no comienza en el principio. De hecho, la historia de la Biblia en realidad comienza hacia en medio del final. Más o menos por aquí empieza. La historia de cómo obtuvimos la Biblia comienza con un médico del primer siglo que no era judío, sino era griego y su nombre era Lucas. Y Lucas realmente pasó el tiempo necesario para documentar los eventos de la vida de Jesús. Y la razón por la que se sentó a documentar los eventos de la vida de Jesús es que tenía un amigo rico llamado Teófilo. Y Teófilo era un seguidor de Jesús del primer siglo. Y Teófilo, como mucha gente de esta región del mundo, había escuchado suficientes historias sobre Jesús y había conocido suficientes testigos oculares de la vida y milagros de Jesús que habían puesto su fe en Jesús. Pero Teófilo quería un relato ordenado de cómo se desarrolló todo esto. Es un poco como oír hablar de alguien a quien le tienes mucho respeto y oyes pedazos de la historia y tienes 2 o 3 citas y referencias, pero en algún momento es como que dices, sí, pero cuéntenme toda la historia y pónganla en orden, la quiero conocer en orden. Así que Lucas, por el bien de este rico amigo Teófilo, decidió sentarse y escribir un relato ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús. De hecho, así es como comienza su documento. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero no lo llamemos así todavía porque eso sucedería más adelante. Este era simplemente un griego en el primer siglo que está documentando lo mejor que puede la vida, las obras, las palabras de Jesús. Y así es como comienza su documento. Él dice, muchos se han propuesto redactar un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros. Ahora, algo había sucedido que valía la pena documentar. Y lo interesante es que Lucas dice, hey, no soy el único que trata de documentarlo. No soy el único que está tratando de escribir la historia de los evangelios y de lo que realmente sucedió aquí en esta región del mundo. Y bueno, los evangelios eso vendría después. Y esto debes saber, es muy inusual, porque no hay muchos casos, históricamente hablando, de múltiples relatos escritos del mismo evento o serie de eventos en cualquier evento de la antigüedad. En la antigüedad prácticamente no tenemos múltiples relatos escritos de los mismos eventos. La vida de Jesús, en cierto modo, se destaca por sí misma en este sentido. Lucas continúa diciendo, con esto en mente, ya que yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el principio, yo también decidí escribir un relato ordenado para ti, excelentísimo Teófilo. Y este título, excelentísimo Teófilo, es lo que nos da la idea de que Teófilo era una persona importante, era una persona conocida, ya sea un comerciante, quizás un propietario de tierras que era seguidor de Jesús, que quería conocer la historia en orden, quería conocer los hechos. Y por eso Lucas dice, voy a dedicar el tiempo necesario para hacer un relato ordenado. Ahora, es realmente importante lo que voy a decir a continuación. Cuando Lucas estaba escribiendo este documento, Lucas no estaba escribiendo la Biblia. Lucas no tenía idea de que esto existiría. Lucas no podía ni siquiera empezar a imaginar que 2000 años después habría algo que incluyera lo que él escribió junto con lo que otras personas habían escrito sobre Jesús y sobre otras cosas. Lucas no estaba escribiendo la Biblia. Lucas simplemente está creando un relato ordenado de los eventos de la vida de Jesús, basado en testigos oculares y basado en las personas que entrevistó. Y Lucas, por la forma en la que hizo esto, nos dice por qué y cómo comenzó la historia de la Biblia. Y la razón por la que tenemos una Biblia es porque cuando se hizo claro para la gente que seguía a Jesús en el primer siglo que
aparentemente Jesús no era quien decía ser, es cuando la historia de la Biblia realmente comienza. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús afirmó demasiadas cosas sobre sí mismo. Es decir, dijo algunas cosas maravillosas, hizo algunas cosas maravillosas, pero Jesús dijo demasiado sobre sí mismo. Y cuando Jesús fue crucificado, y hay otra literatura extra bíblica que de hecho nos dice que Jesús fue una persona histórica, que Jesús fue realmente crucificado, ejecutado bajo el Imperio Romano, así que nadie discute este tema. Pero en el primer siglo, cuando los seguidores de Jesús reconocieron que Jesús había sido muerto por Roma, se terminó el juego. No habría historia. Entonces, Lucas está documentando algo fabuloso que sucedió en el primer siglo y su historia nos dice que un hombre llamado José de Arimatea, que formaba parte de la corte suprema judía, y otro hombre llamado Nicodemo, es decir, dos personas que todos en esa región habrían conocido, estos eran tipos famosos en el primer siglo dentro del judaísmo, que estos dos hombres fueron a la cruz y bajaron el cuerpo de Jesús. No porque ellos creyeran que Él era el Salvador del mundo, no porque creyeran que alguna vez tendrían sus nombres escritos en un libro, sino porque tenían mucho respeto por Él, simplemente, pero al mismo tiempo estaban muy decepcionados, porque claramente hasta ese momento Jesús no era quien decía ser. De hecho, Lucas dice, lo investigué a fondo, y esto es lo que pasó. Después de ser crucificado, José de Arimatea y sus sirvientes bajaron el cuerpo, lo envolvieron en una tela de lino y lo colocaron en un sepulcro excavado en la roca en el que nunca se había colocado a nadie. Lucas nos da todo este detalle porque es un médico, es detallista y está tratando de describir un relato detallado y ordenado. Continúa diciendo esto. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José de Arimatea y vieron el sepulcro y cómo estaba depositado su cuerpo en él. Y luego estas mujeres se fueron a casa y prepararon especias y perfumes. ¿Por qué iban a volver y preparar el cuerpo? Porque Jesús estaba muerto y todos esperaban que Jesús permaneciera muerto. Ahora, esto es muy importante. En este momento no hay cristianos, no hay seguidores de Jesús, no hay iglesia, no hay esperanza. Solo hay mujeres con el corazón roto y discípulos desilusionados que además temen por sus propias vidas. Y ahí está Roma, la ciudad eterna, y claramente los dioses de los romanos habían vuelto a ganar y estaba el templo del otro lado y los líderes del templo habían ganado de nuevo, y entre Roma y el templo judío el movimiento de Jesús había sido aplastado. Y si hubiera terminado ahí, no habría la Biblia y no habría cristianos y no habría iglesia y no habría, como vamos a ver más adelante, Antiguo Testamento, y no habría un relato de Lucas considerando y buscando los detalles de la vida de Jesús. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Lucas documentó la vida de Jesús porque la historia de Jesús no terminó en una cruz romana. Si la historia hubiera terminado allí, no habría historia. Lucas nos dice que la razón por la que él era un seguidor de Jesús y la razón por la que Teófilo era un seguidor de Jesús en el primer siglo es porque Jesús fue visto vivo. Y una vez que volvió a la vida, sus seguidores salieron de sus escondites y fueron a Jerusalén y salieron a las calles de Jerusalén y se enfrentaron a la misma gente que había hecho crucificar a Jesús y fueron arrestados y tuvieron que enfrentarse a los mismos hombres que fueron responsables de llevar a Jesús a Pilato para ser crucificado. Y Lucas documenta estos primeros sermones y documenta lo que estos hombres dijeron frente a lo extraordinario, frente a ser realmente arrestados y condenados a muerte como lo fue Jesús. De hecho, aquí hay una frase de un sermón que Lucas comenta, porque de nuevo él está tratando de comentar todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús y todo lo que tenga que ver con esto, con Jesús y más allá. Lucas nos dice que Pedro, uno de los seguidores de Jesús, le dijo a Caifás, el sumo sacerdote: Dios ha resucitado a este Jesús y nosotros somos testigos de ello. No lo hemos leído, no lo hemos oído, lo hemos visto. Y así nació el movimiento de Jesús, la eclesia. Pero aún no hay Biblia. Entonces tenemos a Lucas, que continúa documentando lo que sucede durante los siguientes 30 años después de la resurrección. Lo documenta en un libro de nuestro Nuevo Testamento llamado Hechos. Lucas conocía a Pedro, se relaciona con él. De hecho, hay conversaciones entre Lucas y Pedro que están registradas. Lucas conocía a Juan. Hay conversaciones entre Lucas y Juan y Santiago, el hermano de Jesús.
Estos hombres se conocían. Lucas viajó con el apóstol Pablo por toda la cuenca del Mediterráneo plantando iglesias y documenta el surgimiento de la iglesia gentil. Y a medida que la iglesia se volvió más gentil y menos judía. Y este movimiento llama a la iglesia finalmente, le dio o le llamó a la iglesia y le daría forma a la civilización occidental. Es decir, la iglesia, el cristianismo, le terminó dando forma a la civilización occidental. De hecho, los historiadores más seculares reconocen que el cristianismo dio forma y tuvo un gran impacto en toda la civilización occidental. Pero aquí está lo bueno y aquí está lo interesante y aquí está la cosa que necesitas saber. Lucas admite desde el principio, yo no soy el único que trata de documentar lo que sucedió en nuestro medio. Recuerden lo que dijo, muchos se han propuesto redactar un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos, y si te has alejado de la fe o te has alejado del cristianismo, lo entiendo, si escucharas tu historia, si yo escuchara tu historia de por qué te alejaste, probablemente diría, ¿sabes qué? Tienes razón, yo no te podría culpar. Pero aquí hay algo con lo que tienes que luchar porque creo que deberías volver. ¿Por qué muchos? Ahora es muy normal que varias personas cubran el mismo evento en detalle, pero entonces tan solo escribir era caro. De hecho, la mayoría de la gente era analfabeta de todos modos. ¿Por qué escribir? ¿Por qué Lucas? ¿Y por qué se sentirían otros obligados a documentar los acontecimientos ocurridos en el siglo I en torno a la ciudad de Jerusalén? La respuesta es innegable y es esta, porque ocurrió algo extraordinario. No se escribió algo extraordinario, eso vendría después. Sucedió algo extraordinario, algo que tenía que ser preservado, porque al fin y al cabo, Pedro y los muchachos, Pedro y los seguidores de Jesús no estaban rejuveneciendo y sus vidas eran amenazadas constantemente, así que varios de ellos se sentaron y dictaron o escribieron su relato y sus experiencias con Jesús. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro dictó su relato a un joven griego llamado Juan Marcos, y lo sabemos por un escrito del siglo II, de un escritor del siglo II llamado Papías, que nos dice que el evangelio de Marcos salió de los labios de Pedro y Pedro era probablemente analfabeto, un pescador analfabeto pero inteligente. Así que en consecuencia se sentó con otro griego y le dio su historia. Y el evangelio de Marcos, pero no pensemos todavía en él como un evangelio, el documento que llamamos Marcos es corto, es acción, es de hecho como sonaría si un pescador lo hubiera relatado. Es la línea de fondo, es impulsado por el evento. Y de nuevo, Juan Marcos no es un misterio para la historia. Juan Marcos viajó con el apóstol Pablo. Juan Marcos conocía a Lucas, era amigo de Lucas y este documento fue escrito en los años 50, justo unos 20 años después de la resurrección. Lucas dijo que varias personas se sentaron a documentar ese extraordinario evento. Mateo fue uno de ellos. Lo llamamos el Evangelio de Mateo, pero antes de ser llamado Evangelio, de nuevo, era simplemente un documento que se dirigía a los judíos del primer siglo para decirles, hey, créanme, Jesús es el Mesías que hemos estado esperando, Jesús es el Mesías. Y aprovecha pasajes del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento diciendo, miren, todos los profetas, toda la ley y los profetas apuntaban a la venida del Mesías y Jesús cumplió muchas de esas profecías. Crean que Él es quien dijo ser. Los padres de la iglesia, y así es como llamamos al grupo de personas que vinieron después de los apóstoles a finales del primer siglo, los padres de la iglesia indican que en realidad había una copia en hebreo, una versión en hebreo. De hecho dicen que la versión original de Mateo probablemente fue escrita en hebreo, lo cual tiene sentido porque fue escrita para los judíos, pero luego fue traducido al griego y la versión que tenemos hoy es una versión griega porque el griego era el idioma del imperio y este no era simplemente un mensaje para el pueblo judío. Esto no era simplemente un mensaje para la gente de esa región del mundo, este era un mensaje para todo el mundo. Así que está Lucas, está Marcos, está Mateo y luego está el Evangelio de Juan. Pero de nuevo, lo llamamos Evangelio. Juan no estaba pensando en un evangelio, Juan no estaba pensando en la Biblia, Juan no estaba pensando en escribir algo así. Juan decidió que él también necesitaba sacar de él la historia y las experiencias que tuvo con Jesús. Para el momento en que dictó este documento ya era un hombre viejo. Así que tú y yo podríamos decirle a Juan,
¿Por qué molestarse? Mira, Juan, otros ya escribieron. Y aquí hay algo tan fascinante y sin importar dónde te encuentres en la fe y sin importar cuál haya sido tu experiencia en la iglesia, espero que te fijes en esto. Juan, en el primer siglo, no está pensando cuántos más ya escribieron. Esto es lo más alejado de su mente. Juan simplemente está documentando sus experiencias con Jesús. Y en su documento que llamamos Evangelio de Juan, nos dice al final de su relato por qué se molestó en escribir, sabiendo que otras personas ya habían escrito también. Y esto es lo que Juan dijo, y no quiero que te lo pierdas. Jesús realizó muchas otras señales, porque nos acaba de dar una lista de cosas que Jesús ha hecho, así que estamos al final del Evangelio y Él dice, estamos llegando al final de estas cosas, pero quiero que sepan que esta no es toda la historia. Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Estos no fueron hechos en secreto y por discípulos no está hablando solamente de esos 12, está hablando de los cientos de personas que siguieron a Jesús desde la orilla del río Jordán cuando fue bautizado hasta la crucifixión y luego aparecieron después de la resurrección. Dijo, hubo muchas otras cosas que Jesús hizo que no están registradas en este libro. Y aquí hay algo muy importante que debes saber. Cuando Juan dice que hay eventos que Jesús realizó y cosas que Jesús hizo que no aparecen en este libro no es una referencia a este libro. Este libro es una referencia al documento que está escribiendo. Él dice, hay muchas cosas que Jesús hizo que no aparecen en mi relato de la vida de Jesús. Y luego dice algo muy importante. Pero estas cosas, es decir, las que he escogido, las que he elegido, están escritas. En otras palabras, al enfrentarme al final de mis días, al enfrentarme al final de mi vida, mi fe sigue intacta, no basada en lo que veo a mi alrededor ahora, sino basada en alguien a quien conocí, con el que viví. Y entonces Juan dice, quiero hablar a las generaciones futuras, quiero que las generaciones futuras sepan lo que vi, lo que mis manos han manejado, lo que he experimentado. Y esto es lo que dice, pero estas cosas están escritas para que ustedes crean. Para que ustedes, ¿y sabes quiénes ustedes? Ustedes eres tú y ustedes soy yo y ustedes somos todos nosotros. En otras palabras, Juan está diciendo esto, la razón por la que he escrito este relato de la vida de Jesús es para que se tropiecen con este documento. Imagínense esto, él pasa todo su tiempo documentando su historia, no tiene idea de si sobrevivió un día o si va a sobrevivir una semana o un mes y mucho menos 2000 años y que varios cientos de años más tarde se envolviera junto con otros documentos sagrados antiguos para ser llamado la Biblia. No está pensando en la Biblia, está pensando, solo quiero que las generaciones futuras sepan lo que yo viví, lo que experimenté, lo que cambió mi vida, lo que cambió mi visión del mundo, lo que me da esperanza cuando el mundo que me rodea parece ser absolutamente sin esperanza. Este documento fue dictado por un testigo presencial de estos extraordinarios acontecimientos que Lucas sintió que tenía que contar sobre Pedro, Mateo y otros. Ahora, esto es lo que dice, pero estas escrituras están escritas para que ustedes crean. Ahora, de nuevo, tenemos que hacer la pregunta, ¿pero creer qué? Quiero decir, Juan, ¿qué es lo que quieres que creamos? Ahora, de nuevo, volviendo a nosotros, es posible que te hayas alejado de la fe y tendrías un montón de razones. Si te alejaste de la fe o si estás considerando alejarte de la fe, tienes un montón de razones. Está bien. Quizás es algo que leíste, quizás es algo que escuchaste, quizás es porque simplemente no te interesa. Pero al final del día, la mayoría de las personas que se alejan de la fe, ¿sabes cuál es el resultado final? Y tal vez esta es su línea de fondo, tal vez ya lo sabes, tal vez no has pensado en eso, pero la conclusión es, Roberto, es que a lo mejor es bueno para ti, pero yo ya no lo creo, simplemente no creo lo que está escrito ahí. Y la pregunta que espero que aterrices y la que Juan quiere que aterricemos porque quiere luchar contigo es esta. ¿Cuál es la cosa que no crees? Si te alejaste de la fe o lo consideraste o lo estás considerando, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es esa cosa? Y Juan, no la Biblia, porque aún no hemos llegado a la Biblia. Juan, no la Biblia, está a punto de decirte la única cosa que realmente importa. Ahora, esto es muy importante. Juan, un testigo ocular, alguien que pasó tiempo con Jesús, dice esto:
Pero estas cosas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo puedan tener vida en su nombre. Es decir, independientemente de lo que hayas oído, independientemente de lo que hayas visto, independientemente de lo que hayas experimentado en tu vida como cristiano, Juan dice que esta es la cosa, eso es, y esta es la única cosa que realmente importa. Y las implicaciones de esta declaración en este documento que llamamos el Evangelio de Juan son asombrosas. Y es por eso que te digo que si el relato de Juan es todo lo que tienes, el relato de Juan es todo lo que necesitas. Él dijo, he escrito esto de tal manera que si este es el único mensaje con el que te tropiezas, si este fuera el único documento que leyeras, si este fuera el único conjunto de historias que conocieras, es suficiente para que tengas la confianza de que Dios ha hecho algo en el mundo, que Dios ha hecho algo en el mundo a tu favor, porque es Juan el que interrumpe la conversación de Jesús, por ejemplo, con Nicodemo, porque no puede evitarlo, y escribe este famoso verso que la mayoría de nosotros crecimos memorizando de niños. Juan dice, mire, déjenme resumirlo de esta manera, porque Dios amó tanto al mundo entero, al mundo judío, al mundo griego, al mundo romano, al mundo pagano, al mundo bárbaro, que Dios amó tanto al mundo entero que envió a su Hijo, y yo he estado cara a cara con el Hijo de Dios, que estoy convencido de que es Dios en un cuerpo, que todo el que crea, todo el que ponga su confianza en Él y en quien dice ser, no perecerá, no se perderá para Dios, sino que empezará a experimentar en esta vida una clase de vida diferente. Juan lo llama vida eterna. Juan dice, si esto es todo lo que oyes, esto es todo lo que necesitas. ¿No es asombroso? ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que por décadas, en realidad, por generaciones, por un par de, no sé, quizás 300, 400 años hacia atrás, la gente ha sido dirigida no tanto a leer la Biblia, sino a leer el Evangelio de Juan. De hecho, algunos de ustedes pueden haberse convertido en cristianos porque alguien les dijo, oye, quiero que leas algo, y no empieces en el Génesis, no empieces en Mateo, no leas la Biblia, solo lee este relato de la vida de Jesús. Y al leer el Evangelio de Juan, pon tu fe en Jesús. Porque Juan tenía la razón. Si es todo lo que tienes, es todo lo que obtienes y es todo lo que necesitas. ¡Wow! ¿No es increíble? 270 años antes de que este libro hubiera sido ensamblado, esto nos lleva al final, sobre el final del siglo I. Al final del primer siglo todavía no hay la Biblia. Al final del siglo I hay miles y miles de cristianos, cristianos judíos, cristianos griegos, cristianos romanos, cristianos en otras partes del mundo. Al final del primer siglo hay miles de cristianos y hay docenas y luego cientos y eventualmente miles de copias de estos documentos flotando alrededor de la vida y la obra de Jesús. Y están meticulosamente copiados y están agrupados, y algunas personas tienen un evangelio, y algunas otras personas tienen 2 evangelios, y algunas personas tienen 3, y algunas personas tienen una parte de uno y otra parte de otro. ¿Te imaginas? ¿Puedes imaginarte si fueras un seguidor de Jesús del primer o segundo siglo? ¿Puedes imaginarte lo valioso que serían estos documentos para ti? ¿Qué tal vez solo habías escuchado la historia de Jesús y luego alguien viene a tu ciudad o a tu pueblo o tu abuelo se presenta y te dice, déjame mostrarte algo y te descubre, mira, aquí hay una copia completa de los recuerdos de Juan en su vida con Jesús? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas tener un padre o un abuelo que realmente escucharon a Pedro o a Juan predicar cuando ellos eran muy pequeños y Pedro o Juan ya eran ancianos? Y sus recuerdos de Pedro y de Juan, te contaron esos recuerdos. Y entonces un día alguien viene a tu ciudad o a tu pueblo y te dicen, mira, tenemos una copia real de una carta que Pedro les escribió. ¿Te imaginas? Más de 200 años antes de que existiera uno de estos, existieron estos preciosos y extraordinarios documentos que le dieron a los cristianos del primer y segundo y hasta tercer siglo una imagen detallada, citas de su Maestro y su Salvador Jesús. Desde el principio fueron considerados valiosos y confiables. Desde el principio fueron considerados sagrados e inspirados. Y no es de extrañar y no debería sorprendernos que muy pronto estos 4 documentos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueran considerados las Sagradas Escrituras. 270, 250 años antes
de que uno de estos libros existiera, ¿no es asombroso? Ahora, para ponerte al día, el imperio romano sospechaba mucho de los cristianos. Y la razón por la que el imperio romano sospechaba de los cristianos no era por lo que los cristianos creían, era por lo que los cristianos no creían. Porque los cristianos no creían en los dioses romanos. Ahora bien, a Roma le importaba poco a quién adoraras, siempre y cuando hicieras una ofrenda de grano de vez en cuando al César y una ofrenda de grano de vez en cuando por los dioses de Roma. Podías mantener a tus dioses familiares, podías mantener tus dioses regionales. Si eras bárbaro, podías mantener tus dioses bárbaros, tus dioses griegos, siempre y cuando reconocieras a los dioses romanos y siempre y cuando reconocieras al César. Y eso era un problema para los cristianos porque los cristianos se negaban a declarar que el César era Dios y mucho menos su Señor. Declaraban que Jesús era su Señor, lo cual ofendía al César y a los dioses. Ahora, los romanos eran muy supersticiosos, así que cada vez que algo les salía mal en el imperio, y esto es cierto para nosotros hoy, incluso como mexicanos, cada vez que las cosas van mal, buscamos a alguien a quien culpar. Bueno, lo mismo sucedía con los romanos, y cuando las cosas iban bien, lo consideraban la bendición de los dioses romanos, y cuando las cosas iban mal, simplemente asumían que los dioses romanos estaban molestos, y si los dioses estaban molestos, había una razón. ¿Y por qué los dioses deberían estar molestos? Debe ser el creciente número de cristianos que no reconocen a los dioses. De hecho, hubo un líder cristiano de finales del segundo siglo, un autor llamado Tertuliano, y escribió esta famosa declaración que sobrevivió a la antigüedad, y esto nos da una idea de lo que a lo que los cristianos se enfrentaron en ese tiempo. Tertuliano escribió esto: si el río Tíber inunda la ciudad, o si el Nilo se niega a subir y regar las cosechas, o si el cielo retiene su lluvia, si hay un terremoto, una hambruna, una pestilencia, al instante se levanta el grito: cristianos a los leones. Es decir, se culpaba a los cristianos de todo lo que iba mal en el imperio. La cuestión era mantener a los dioses contentos con toda costa, a toda costa y en todo momento. Y los dioses demostraban su agrado o desagrado a través de las maravillas de la naturaleza o a través de las lluvias, las inundaciones y el río y la victoria en la guerra. Así que de vez en cuando las cosas iban mal en el imperio, los cristianos recibían demasiada atención del imperio. Y esto llegó a su punto máximo en el año 303, cuando el emperador Diocleciano emitió un edicto que dio lugar a la peor persecución de los cristianos patrocinada por el Estado que había ocurrido hasta el momento. Era oficial y este edicto declaraba que todas las casas de culto cristiano debían ser destruidas, que las reuniones de los cristianos eran ilegales, que los obispos debían ser acorralados y obligados a retractarse y ofrecer un sacrificio a los dioses y declarar que el César era su señor, o de lo contrario serían castigados con la pena de muerte. Pero tal vez lo peor de todo era que toda la literatura cristiana debía ser entregada y debía ser quemada. Si eras atrapado con literatura cristiana, podías perder tu vida después de ver cómo mataban a tu esposa, a tu hija, a tu hijo. Y cientos de cristianos arriesgaron y perdieron sus vidas protegiendo, y esto es importante, no la Biblia, porque todavía no existía la Biblia. Ellos arriesgaron y perdieron sus vidas protegiendo fragmentos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, paquetes de 2 o 3 evangelios juntos, copias de las cartas de Pablo y de las cartas de Pedro. Y la razón por la que esos valiosos documentos sobrevivieron al tercer y al principio del cuarto siglo es por su confianza en que esos documentos decían la verdad sobre algo que había ocurrido en el planeta Tierra en el primer siglo, cuando Dios se presentó en la persona de Jesucristo. Murieron antes que renunciar a los documentos sagrados. Incluso durante esa persecución, el cristianismo siguió extendiéndose. Y luego, un cambio político trajo consigo una reforma y un alivio de las hostilidades. Y para el año 324, Constantino el Grande se convirtió en el emperador indiscutible de ambos lados del imperio. Canceló estos edictos, devolvió la propiedad a la iglesia, permitió a los cristianos adorar libremente y el cristianismo, como sabes, se convirtió en la religión preferida del imperio. Y entonces, por primera vez, y es tan importante,
por primera vez, los eruditos cristianos pudieron trabajar al aire libre. Los eruditos cristianos pudieron trabajar a la luz del día. Los eruditos cristianos pudieron reunirse sin temor a la persecución y sin temor a que les quitaran sus documentos antiguos. Pudieron trabajar con plena libertad y por primera vez fueron capaces de reunir esas extraordinarias colecciones de valiosos documentos, lo que llamaríamos documentos del Nuevo Testamento, y se preparó el escenario para el montaje de la primera Tabibla o la Biblia. Pero hay mucho más en esta historia y la vamos a retomar la próxima semana en la segunda parte de la Biblia para adultos.